Hola, hola a todos. Te invitamos a ser parte de la conversación que tendremos junto a una invitada muy especial. Ella es docente de educación básica, al igual que yo, y nos centraremos en este podcast principalmente en cómo la educación merece espacios de diálogo en torno a temas que implican la formación ciudadana desde su base, esto es decir, desde la escuela, ¿verdad? Para ello, nos vamos a respaldar del autor Antonio Bolívar en su texto de Educación para la Ciudadanía, algo más de una asignatura. Mi nombre es Constanza Pardo y le damos la bienvenida a Sofía González. Hola, hola a todos y todas, soy Sofía González y quiero dar las gracias por esta invitación. Me siento honrada por el espacio y estoy a disposición para dialogar contigo, Constanza, o te puedo decir Connie para más confianza. Dime, Connie, nomás. Excelente, Connie. Como estaba diciendo, me parece muy relevante que estos temas se pongan sobre la mesa y podamos compartir perspectivas en cuanto a la educación. Concuerdo contigo, Sofi, y para comenzar quisiera realizarte la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los problemas y retos que debe sortear la educación en la ciudadanía? En primer lugar, el autor Antonio Bolívar plantea que en general la educación de la ciudadanía se enfoca en lo memorístico y no en los Mm. hechos como tal, lo que no nos garantiza totalmente el aprendizaje, convirtiéndose en un desafío. Si no le brindamos espacios de participación a los y las estudiantes donde aprendan haciendo y siendo parte de un ejercicio democrático, tal como elegir su representante o de apropiarse de su entorno y cuidarlo, para ejercer ciudadanía desde la propia escuela, no estaríamos involucrándolos en su propio aprendizaje ni preparándolos para la vida en ciudadanía, que es lo que espera el currículum nacional, con su eslogan de preparemos ciudadanos para la sociedad en que vivimos. Claro, Sofi, totalmente de acuerdo contigo. Y lo que señala el autor lo describe súper bien. Eh, Cuando está en la página 87, habla de que las escuelas deben garantizar que todos los estudiantes y toda la comunidad educativa en general tenga el derecho genuino a aprender. Entonces, finalmente, estas habilidades que señala, si bien son difíciles de enseñar y evaluar en el entorno educativo, no es imposible. Pero Sofi, para que nuestros oyentes puedan comprender aún mejor lo que nos señalas, ¿tú me podrías plantear algún ejemplo de esto? Claro, llevándolo a lo concreto, cuando vamos a enseñar sobre democracia, se explica que es un proceso donde los ciudadanos eligen a sus gobernantes por una mayoría de votos, por ejemplo, pero la democracia es solamente eso. Además, las personas que no cumplen con la mayoría de edad no votan, por ende se queda en un concepto un tanto aislado. Entonces, para que hoy los estudiantes comprendan de mejor manera esto, se puede realizar ejercicios donde los niños y niñas ejerzan su voto hacia el centro de estudiantes o su presidente de curso, donde se familiaricen con temas de representatividad y también se sientan parte de una decisión finalmente. Independientemente del nivel, ya sea educación básica o media, lo que trasciende de una definición solamente. ¿Me explico? Muy, muy buen ejemplo, Sofi. Agregaría lo que señalas que otro reto que actualmente tenemos en la educación de la ciudadanía tiene total vínculo con el cómo nosotros y nosotras como docentes lo llevamos al aula. O sea, el currículum a veces los limita como docentes y creo que aquí es donde tenemos que potenciar esto utilizando las habilidades y las actitudes entregadas por el mismo ministerio e ir más allá de lo estipulado finalmente. Es como cruzar esa línea. Porque el mismo Bolívar lo dice, o sea, tenemos que tomar en serio estos puntos para que lleguemos a enseñar de manera útil, inclusiva y accesible. Totalmente de acuerdo. Creo que es grande el trabajo que debemos hacer para poder implementar prácticas útiles, como tú dices, y que los niños aprendan. Si al final de todo esto los niños y niñas son quienes están en el centro del aprendizaje. Exacto, exacto. La educación de la ciudadanía enfrenta una serie de desafíos y problemas, ¿verdad? Pero es importante reconocerlos y trabajar para superarlos con el fin de garantizar que los estudiantes tengan las habilidades y valores necesarios que hemos hablado en este podcast. Ahora bien, ¿cómo comprende el autor la democracia y la educación para la ciudadanía y cuáles son las posibilidades que nos entrega la educación democrática, Sofía? Mira, en el quinto capítulo del texto del que venimos dialogando, el autor afirma que la educación ciudadana va mucho más allá de la enseñanza de los derechos y deberes de los ciudadanos. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Se preguntarán nuestros oyentes. Bueno, esto implica fomentar la participación activa y crítica en la vida democrática. Los niños y niñas deben vivir la democracia para entender la Claro. democracia. Suena como trabalenguas, pero no puede ser más cierto. Sí, me parece maravilloso lo que señalas porque finalmente la educación democrática tiene el propósito de enseñar a los estudiantes a pensar de manera crítica, de formar opinión y de poder evaluar información de manera objetiva, para luego lograr a debatir de manera respetuosa sobre los temas de interés, lo que promueve al mismo tiempo valores como la tolerancia, la inclusión, el respeto a la diversidad y la vida en democracia de espacios que los estudiantes conozcan, como el hogar o la escuela, de hecho. Claro, lo que permite que a través de la participación se puedan tomar decisiones en conjunto, de modo que contribuyan a los espacios de participación y a la Claro. construcción de una sociedad más justa, Ujú. donde todos sean parte finalmente. En el caso de la educación y la democracia, el autor nos deja una frase muy marcada, la cual es que
En una una educación democrática toma como valor de primer orden educativo en sí mismo la participación en todos los niveles, como gestión del centro y del aula, de la convivencia, etcétera. En el fondo es participación. Claro, claro, porque, bueno, al final Bolívar, como tú misma lo señalas, nos explica a lo largo del capítulo que la democracia y la educación para la ciudadanía están totalmente relacionadas, que la educación para la ciudadanía es una herramienta fundamental para la formación de los ciudadanos y por otro lado la democracia es como el marco político, es como lo institucional que garantiza la participación ciudadana y la igualdad de oportunidades para todos y todas. Con esto quiero preguntarte algo que me tiene rondando la cabeza desde que comenzamos el podcast y es ¿cuáles deben ser los espacios de aprendizaje de la ciudadanía en la escuela? Mira, Connie, siento que desde lo que he leído y en base a mis experiencias personales en aula, te puedo decir que uno de los principales espacios de aprendizaje en la escuela es el recreo. Aunque suene extraño, el recreo. Aquí podemos ver cómo las y los estudiantes solucionan problemas con las herramientas que ellos y ellas conocen en ese minuto en temas de democracia, aunque ellos no lo sepan. También puede ser cuando se hacen asambleas, las reuniones de centro de padres, centro de estudiantes, los consejos de profesores e incluso las mismas aulas. Pues aquí es donde los y las estudiantes se relacionan y finalmente toman decisiones en base a su conocimiento. Sí, súper bien, me parece increíble lo que señalas. Además agregaría quizás el tema de las TICs, porque ahora podemos crear nuevos espacios vitales, virtuales, que generan aprendizajes democráticos como los blogs digitales, boletines de opinión, etcétera. Mira, la pregunta que te voy a realizar a continuación creo que es una de las más importantes para esclarecer la visión de los docentes a la hora de enseñar historia, y es ¿qué significa educar para la democracia en la democracia? Mira qué importante pregunta, es lo que hemos conversado durante todo este podcast. Desde lo que nos dice Bolívar, creo que educar para la democracia en la democracia se refiere a la necesidad de que la educación para la ciudadanía se realice en un entorno democrático y participativo, lo que involucra directamente la enseñanza de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para que los estudiantes puedan experimentar la democracia de manera directa y óptima. Esto implica que la escuela debe ser un espacio donde promuevan prácticas democráticas y donde se fomente la participación, la toma de decisiones colectivas, por ejemplo, cuando se organizan para algún debate o eligen a su centro de estudiantes, validando todas las opiniones finalmente. Exacto, también podría agregar involucrar a los estudiantes en proyectos que resulten en algún conflicto de interés, ¿verdad? Con el fin de que ellos y ellas puedan aplicar lo aprendido en lo práctico, o el promover la participación en eventos cívicos, que es tan importante. Bueno, ahora para finalizar este podcast, como profesora y profesora de formación, ¿qué aprendizaje consideras más valioso para la práctica profesional? Inicialmente creo que el rol de la educación para la formación integral es relevante para promover valores y habilidades para que los estudiantes participen en actos cívicos como las votaciones, por ejemplo, o fomentar la participación activa y la reflexión crítica, claro, por decir algunos elementos relevantes. Exacto, yo también creo que es necesario la incorporación de la educación para la ciudadanía en todas las áreas curriculares y en todas las actividades escolares, no solo en una asignatura aislada. Aparte está la necesidad de fomentar la participación activa de los estudiantes de la sociedad y de trabajar en proyectos educativos que comprueban y promuevan este compromiso. Claro, claro que sí, porque si no consideramos la participación ciudadana y la formación ciudadana como un objetivo transversal, difícilmente se logran las metas de aprendizaje que se necesitan para ser partícipes de la sociedad que se requiere actualmente. Claro, claro, Sofi. Mira, muchas gracias por participar. Hemos acabado nuestro podcast. Estoy muy feliz por haberte tenido acá y poder escuchar y opinar sobre esto tan relevante. Yo te agradezco por la invitación. Chao, que estés bien. Chao.